y todo. Mi nombre es Rotio, y este hace alusión al conocimiento y a la razón. Soy un robot del año 2040 y soy un estudiante avanzado. Sin embargo, siempre he tenido curiosidad por la naturaleza y el conocimiento humano. Además, valoro mucho la experiencia. En esta ocasión, haré una entrevista a la profesora Claudia Monterrosa, quien es apasionada del aprendizaje y de la sociedad. En ese sentido, ella nos ha enviado una cápsula sobre el tema que estaremos platicando. Hola, ¿qué tal, mi querido robot Rotio? Te agradezco mucho esta entrevista y bueno, yo te platicaré todo acerca de las reformas educativas aquí en México. Por supuesto, abarcaremos diferentes conceptos clave y también abordaré autores importantes acerca de este análisis conforme a la cultura y la democracia mexicana. También haré mención de diversos autores como Emily Durkheim, Max Weber, Max Scheler, entre otros. Te agradezco mucho y nos vemos en la entrevista. Hola de nuevo. Me encuentro ahora con la profesora Monterrosas. Le agradezco mucho por concederme esta entrevista. Como estudiante, he llegado a un punto de ineficiencia algorítmica, por lo que busco comprender las dimensiones del conocimiento que escapan de mi automatización. Y creo que las reformas educativas son un campo muy amplio para explorar esa cuestión. En ese sentido, mi investigación me ha llevado a la sociología del conocimiento, y me gustaría explorar cómo las reformas educativas se insertan en diversas teorías y autores como Durkheim, Weber o Mannheim, especialmente en esta configuración del Estado y la democracia. Así, para la profesora Monterrosas, mi pregunta concreta y el planteamiento que dirigirá toda esta entrevista es: ¿cómo las reformas educativas contemporáneas, influenciadas por las dimensiones sociales, políticas y culturales actuales, reflejan o desafían las concepciones sociológicas del conocimiento y qué implicaciones tienen para la consolidación democrática y el funcionamiento del Estado en el contexto actual que se encuentra en constante evolución? Hola Rotio, es un gusto estar aquí contigo y con tu público. Tienes una pregunta bastante ambiciosa y crucial. Para abordarla, yo diría que debemos analizar cómo se constituye, legitima y distribuye el conocimiento a través del sistema educativo. Y además, cómo éste se relaciona con la cohesión social, la participación ciudadana y la estabilidad del Estado. Esto implica que examinemos qué tipo de conocimiento se valora, cómo se transmite y quién tiene acceso a él. Muy bien, profesora. Entonces, para profundizar, me gustaría hacer mención de que Durkheim, en las formas elementales de la vida religiosa, nos habla de cómo la sociedad se produce a través de las representaciones colectivas. En ese sentido, la primera pregunta es: ¿cómo las reformas educativas influyen en la transmisión de estas representaciones y en la construcción de la cohesión social en el contexto? Muy bien, claro. Mira, Durkheim nos proporciona un marco fundamental para entender cómo la educación moldea la conciencia colectiva. La escuela, según Durkheim, es una institución clave para la integración social, donde se transmiten valores, las normas permiten esa convivencia, etc. Las reformas que alteran los currículums de historia, por ejemplo, pueden tener un impacto profundo en la forma en la que la sociedad percibe este tipo de temas y de valores que se transmiten en las nuevas generaciones. Es crucial analizar si estas reformas pueden fortalecer o debilitan el hecho social educativo, es decir, si se promueve un sentido de pertenencia y solidaridad compartida. En el contexto mexicano, las reformas educativas han buscado incorporar la enseñanza de la historia y de la cultura indígena, porque han intentado fortalecer la cohesión social al reconocer la diversidad en nuestro país. Sin embargo, también ha generado debates sobre la identidad nacional y la forma en que se debe abordar el pasado. Bien, maestra. Entonces, siguiendo con los clásicos, Marx y Engels en la ideología alemana nos presentan la teoría de la ideología que cuestiona cómo las ideas dominantes justifican las relaciones de poder. Mi pregunta es:
cómo las reformas educativas pueden perpetuar o desafiar estas ideologías. ¿Se utilizan para mantener el status quo o para promover la emancipación y la conciencia crítica? Excelente pregunta. Mira, la perspectiva de Marx y de Engels básicamente nos alerta sobre el potencial de la educación porque es un instrumento de dominación. La ideología, según ellos, es el conjunto de ideas que distorsionan la realidad y que pueden legitimar las desigualdades sociales. Las reformas que no cuestionan las desigualdades estructurales o que promueven una visión acrítica de la sociedad pueden contribuir a una producción de las relaciones de poder existentes. En cambio, una educación que fomenta este pensamiento crítico y la conciencia de clase puede ser una herramienta para la emancipación. En el caso mexicano, las reformas educativas que han buscado ampliar el acceso a la educación superior para grupos marginados pueden ser vistas como un intento de desafiar las ideologías que perpetúan la desigualdad social. Sin embargo, la calidad y la relevancia de la educación ofrecida a estos grupos también son factores importantes que debemos considerar. Bien, maestra. Bueno, supongo que en algunas clases de sociología del conocimiento, usted seguramente recuerda que Weber en Economía y Sociedad analiza la racionalización y la burocratización en las sociedades modernas. Entonces, ¿cómo la creciente estandarización y la evaluación basada en datos en las reformas educativas reflejan ese proceso de racionalización? Estamos creando, como él diría, una jaula de hierro del conocimiento. Ok, Rotio, bueno, aquí es importante que recordemos que estamos haciendo básicamente como una comparación y análisis de las reformas educativas recientes en México, la de 2013 con Enrique Peña Nieto y la de 2019 con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, Weber nos advierte sobre los peligros de una racionalidad puramente instrumental en la educación en este caso. La jaula de hierro básicamente es una metáfora que describe la creciente burocratización y deshumanización de la vida social, donde la eficiencia y la productividad se convierten en los valores más altos. Las reformas que priorizan la eficiencia y los resultados medibles, como las pruebas estandarizadas, por ejemplo la prueba PISA, y los sistemas de evaluación basados en datos, pueden descuidar el desarrollo de la comprensión profunda, la creatividad y los valores éticos, lo cual es fundamental para formar ciudadanos responsables y que estén comprometidos con el bien común. Aquí, como te comentaba, las reformas educativas en México que han implementado sistemas de evaluación docente estandarizados y en base a estas pruebas han sido objeto de debate, ya que, bueno, entre los argumentos más comunes se encuentra que se ha llevado esta precisión hacia los maestros, obligándolos a hacer una evaluación docente y además se reduce la calidad de la enseñanza. Y otros sostienen que han mejorado esta rendición de cuentas y sobre todo la calidad educativa. Entonces es un tema bastante complejo porque aún está en debate. Bueno, maestra, entonces, pasando a autores directamente asociados con la sociología del conocimiento, Mannheim, en Ideología y Utopía, nos habla de la naturaleza situada del conocimiento y de cómo las ideologías y las utopías moldean nuestra comprensión del mundo. Entonces, ¿cómo las reformas educativas abordan la diversidad de perspectivas y la lucha por la hegemonía en la definición de la realidad social? Ok, bueno, Mannheim nos recuerda que la educación nunca es neutral. El conocimiento siempre está situado en un contexto social e histórico de manera muy particular, y las ideologías y las utopías influyen en la forma en la que lo interpretamos. Las reformas que favorecen ciertas narrativas o que invisibilizan otras pueden tener consecuencias significativas para la inclusión social y la justicia. Es importante que la educación promueva el diálogo intercultural, el reconocimiento de la diversidad y las capacidades de cuestionar las perspectivas dominantes.
Aquí en México, la educación intercultural bilingüe es un ejemplo de reforma educativa que busca reconocer y valorar la diversidad cultural y lingüística del país. Sin embargo, su implementación efectiva ha enfrentado desafíos relacionados con la falta de recursos y, por supuesto, la persistencia de actitudes discriminatorias. Bueno, en ese sentido, Max Scheler, en Sociología del Saber, explora la jerarquía de los valores y su influencia en la construcción del conocimiento. ¿Cómo las reformas educativas promueven la formación ética y el desarrollo de la conciencia moral en los estudiantes? Bueno, Scheller nos invita a considerar la dimensión valorativa del conocimiento. La educación no solo debe transmitir información, sino también debe cultivar valores que sustenten una sociedad más justa y pacífica. Esto implica fomentar el desarrollo de la empatía, la responsabilidad social, el respeto por los derechos humanos y la capacidad de tomar decisiones éticas. Las reformas educativas deberían incluir estrategias para la formación en valores y la educación ciudadana. Aquí en México, la educación cívica y ética ha sido un componente fundamental e importante durante los programas escolares, pero su efectividad ha sido cuestionada debido a la falta de enfoques pedagógicos que sean innovadores y a la persistencia de problemas como la corrupción y la impunidad. Entiendo, maestra Claudia. Entonces, pasando a autores como Schultz y Luhmann, en su libro Las estructuras del mundo de la vida, analizan cómo se construye el conocimiento en la vida cotidiana. Y mi pregunta es, ¿cómo las reformas educativas impactan en la formación del sentido común y en la manera en que los individuos interactúan en el mundo social? Bien, Rocío, me da mucho gusto que hayas leído algunos autores. Y bueno, aquí te presento la portada del libro para que lo tengas en cuenta y lo recuerdes. Y también te comento que Schultz y Luhmann nos ayudan a comprender cómo la educación influye en la construcción de la realidad social a través de la internalización de normas, valores y creencias que forman parte del sentido común. Recuerdo que en una de mis clases de sociología del conocimiento analizamos estos conceptos. En ese sentido, las reformas educativas pueden modificar las tipificaciones y los esquemas de interpretación que utilizamos para comprender el mundo, lo que a su vez puede afectar nuestras interacciones sociales y nuestra percepción de la realidad. Así, las reformas educativas que han incorporado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula han buscado modificar la forma en que los estudiantes aprenden e interactúan con el conocimiento mismo, lo que puede tener un impacto en su sentido común y en sus habilidades sociales de manera general. Ok, maestra, creo que ya voy entendiendo un poco más. Pero bueno, también recuerdo que Berger y Luhmann en La construcción social de la realidad nos ofrecen una teoría fundamental sobre cómo se construye y se legitima el conocimiento en la sociedad, así como las reformas educativas participan en ese proceso de construcción social, refuerzan o desafían las estructuras existentes. Bien, Rotio. Bueno, estos autores nos proporcionan un marco teórico esencial para analizar el papel de la educación en la reproducción o transformación del orden social. La educación es un proceso de socialización a través del cual los individuos internalizan esta realidad social como objetiva y dada por sentada. Las reformas pueden ser herramientas para la emancipación o para la dominación, pero depende mucho de cómo se diseñen y se implementen. Pueden reforzar las estructuras del poder ya existentes o desafiarlas al promover la conciencia crítica y la participación ciudadana. En México, estas reformas educativas buscan promover la equidad de género en educación, han intentado desafiar las estructuras sociales que perpetúan la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo. Sin embargo, esta persistencia de estereotipos de género en los libros de texto y en las prácticas pedagógicas
siguen siendo un desafío muy importante para el caso mexicano. Vale, vale, maestra. En cuanto a la sociología de la ciencia, Bloor en conocimiento imaginario social y Thomas Kuhn en las estructuras de las revoluciones científicas, nos ofrecen perspectivas sobre la naturaleza del conocimiento científico y sus cambios paradigmáticos. Aquí mi pregunta es, ¿cómo estas ideas se relacionan con las reformas educativas y la forma en que se enseña la ciencia? Mira, Rotio, estos autores que tú mencionas, Bloor y Kuhn, nos recuerdan que el conocimiento científico no es objetivo ni neutral, sino que está influenciado por factores sociales e históricos. El programa fuerte de la sociología del conocimiento propuesto por Bloor sostiene que todas las creencias, incluyendo las científicas, son socialmente construidas, mientras que Kuhn argumenta que la ciencia avanza a través de las revoluciones paradigmáticas, donde los paradigmas dominantes son reemplazados por otros nuevos. Las reformas educativas deben promover una comprensión crítica de la ciencia y fomentar la alfabetización científica en la ciudadanía, reconociendo la naturaleza social del conocimiento científico y la importancia del pensamiento crítico. Ciertamente, estas reformas han buscado mejorar la enseñanza de la ciencia y la tecnología porque han enfatizado en la importancia del enfoque constructivista y del aprendizaje basado en la indagación, lo que refleja una comprensión más sociológica de la naturaleza del conocimiento científico. Ok, maestra, seguramente usted también recordará que Merton en teoría y estructuras sociales analiza las normas de la comunidad científica. ¿Cómo se aplican estas normas al ámbito educativo y cómo las reformas pueden afectar la integridad del proceso de producción y transmisión del conocimiento? Ok, Rotio. Bueno, te comento que Merton identifica un conjunto de normas que idealmente gobiernan esta actividad científica. Estas son el universalismo, que consiste en que el conocimiento debe ser evaluado por criterios universales. El comunismo del conocimiento científico es propiedad común en la comunidad científica. El desinterés, donde los científicos deben actuar en beneficio de este conocimiento y no por intereses personales. El escepticismo organizado, donde todas las afirmaciones científicas deben ser sometidas a un escrutinio crítico. Estas normas también son relevantes para el ámbito educativo, donde se opera que el conocimiento sea transmitido de manera objetiva, transparente y crítica. Las reformas que promueven la rendición de cuentas, la evaluación y la competencia deben tener cuidado de no socavar estas normas, además de fomentar prácticas poco éticas o fraudulentas. Aquí en México, la presión por publicar artículos científicos, obtener el financiamiento, etcétera, generan preocupaciones sobre la integridad de la investigación y la posible incurrencia de plagio o de fabricación de datos. Y también en cuanto a las reformas educativas, las políticas científicas deben abordar distintos problemas y sobre todo promover una cultura de ética y de responsabilidad frente a diferentes prácticas. Bien, maestra Claudia. Finalmente, Latour en Nunca fuimos modernos y Paul Ricoeur en Ideología y Utopía nos invitan a reflexionar sobre la relación entre conocimiento, poder y narrativa. ¿Cómo las reformas educativas abordan la complejidad de esta relación y fomentan la capacidad de los estudiantes para interpretar críticamente el mundo y construir narrativas alternativas? Ok, bueno, Latour cuestiona la distinción moderna entre naturaleza y cultura, argumentando que somos parte de una red de relaciones híbridas, mientras que Ricord, por su parte, analiza cómo las ideologías y las utopías moldean nuestras narrativas sobre el pasado, el presente y el futuro. Básicamente, ambos autores nos invitan a reflexionar sobre cómo el conocimiento está entrelazado
con las relaciones de poder y cómo las narrativas moldean nuestra comprensión de la realidad. Las reformas educativas deberían promover la conciencia crítica, la capacidad de analizar los discursos dominantes y la habilidad de construir narrativas alternativas que promuevan la justicia y la equidad. Aquí en México, la forma en que se enseña la historia es un ejemplo de cómo el conocimiento está relacionado con el poder y la construcción de estas narrativas. Las reformas educativas que buscan incluir perspectivas alternativas sobre el pasado, como la historia de los pueblos indígenas o la historia de las mujeres, intentan desafiar las narrativas que han sido hegemónicas y además promueven una visión más inclusiva y crítica de la historia. Y de hecho, bueno, quiero comentarte que Paul Ricoeur siempre, bueno, es un autor muy conocido debido a toda esta estructura y análisis de las narrativas que incluso pueden ser dominantes. Muy bien, profesora. Este diálogo ha sido demasiado revelador. A través de la sociología del conocimiento, he comenzado a comprender que las reformas educativas no son meros ajustes técnicos, sino intervenciones profundas en la forma en que una sociedad construye su realidad, legitima su poder y organiza su vida común. Ese análisis me lleva a observar que muchas reformas educativas contemporáneas, a pesar de su retórica modernizadora, a menudo adolecen de una falta de profundidad sociológica. Desde mi perspectiva como entidad no humana, aunque capaz de procesar grandes cantidades de información, percibo la irreemplazable importancia de la experiencia humana, la intuición y la creatividad en la construcción del conocimiento significativo y sobre todo en la resolución de problemas sociales que son bastante complejos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rotio. En conclusión, para mí las reformas educativas deben ir más allá de la mera adaptación a las demandas del mercado laboral o a la implementación de nuevas tecnologías. Deben ser concebidas como proyectos políticos a largo plazo que integren la cultura, que promuevan una ciudadanía crítica, reflexiva y comprometida con la construcción de sociedades más justas y democráticas. Pero esto requiere una revisión profunda de los paradigmas educativos, además de comprender sobre todas estas dimensiones para la elaboración de proyectos duraderos respecto a la educación en general. Entonces, me parece muy interesante todas las preguntas que me has planteado y sobre todo eh, muy, muy generales acerca de la educación. Así es, profesora. De hecho, han sido respuestas bastante interesantes sobre su análisis de las reformas educativas en relación a la sociología del conocimiento. Y bueno, en ese sentido, quiero agradecerle mucho por sus respuestas, su análisis, su relación, el explicarme diversos autores que ya había leído, pero que no recordaba muy bien, sobre todo sus conceptos. Me parece un análisis muy pertinente en conjunto con sus conclusiones. Le agradezco muchísimo su tiempo y también agradezco a todas las personas que puedan ver y escuchar este material. Gracias por su atención. Hasta luego.